En esta computadora, voy a compartir la pantalla. Voy a cerrar aquí mi cámara para mejorar la conectividad un poquito y ya les paso, ¿vale? Me confirman porfa cuando se vea mi pantalla. Ahí David te pido el favor. Listo, se ve la pantalla. Listo, voy a darle pantalla completa para que nos quede mejor. Bueno, la agenda que tenemos programada para esta sesión contempla estos 4 puntos. El primer momento, digamos, de llegada y apertura, el cual ya lo hemos cumplido. Y tenemos un segundo momento, un poco de socialización de las propuestas que se mapearon en el taller uno, recordando que, digamos, el objetivo de ese taller uno estuvo en clave de poderte conocer sus prácticas pedagógicas y los procesos que vienen movilizando sus instituciones educativas, poco con el ánimo de establecer un punto de partida que nos permitiera comprender pues, qué es lo que vienen haciendo ustedes en sus instituciones educativas, que se viene movilizando, proyectos, trabajos y demás. Pues, frente a ese objetivo del taller uno, lo que hicimos fue organizar una serie, digamos, de actividades, una serie de preguntas que nos permitirán recopilar esa información, ¿no? Explorar en términos generales esas acciones, esas propuestas, esos proyectos de grupo. Y la idea es que en este segundo taller podamos, en un primer momento, presentarles qué encontramos de ese ejercicio de análisis, de ese ejercicio de mapeo de prácticas pedagógicas, y a la luz, digamos, de las conclusiones generales de ese estudio, presentar en un segundo momento un ejercicio de profundización estratégica en los contenidos de la herramienta a la luz de esos aprendizajes. Ya hacia las 5 de la tarde, 5:20, 5:30, pues vamos a tener una actividad de cierre, manteniendo el espíritu de las comunidades de aprendizaje y práctica, un poco para conversar qué nos llevamos de este espacio. Nuevamente vamos a tener habilitado un link a Jamboard, de igual forma, pues con David que va a estar un poco en ese punto, pues estaremos movilizando si alguien quiere compartir alguna reflexión del día, ¿vale? Pues con eso presente, el taller que tenemos, como señalaba en esta sesión número 2, es poder socializarles esos enfoques pedagógicos que logramos encontrar, digamos, esos contrastes que encontramos en la información que nos proporcionaron en el taller pasado, teniendo presente que esta información es, digamos, un primer punto de partida para que podamos ir consolidando poco a poco nuestra propuesta de trabajo. Y en ese ejercicio, pues también, digamos, presentarles materiales de consulta, que en este caso sería la herramienta, siendo este énfasis en algunos de los contenidos del material a luz de las conclusiones que hemos encontrado en el mapeo. Bueno, con eso presente, quiero señalar que toda la información que vamos a ver en este primer punto la recopilamos de 3 grandes, digamos, instrumentos. En primer lugar, corresponden a las preguntas exploratorias que presentamos en el taller uno, que, como recordamos, estas preguntas comprendían un poco sobre qué estrategias se vienen utilizando para promover educación para la paz en su escuela. Una segunda pregunta alrededor si tenían la posibilidad, si habían tenido la posibilidad de implementar la herramienta justamente de manera parcial o alguno de los contenidos dentro de sus prácticas. Y una tercera pregunta, un poco en la línea de qué desafíos habían encontrado en la implementación de estas estrategias, sea de la herramienta justamente o de otras líneas de atención que estuvieran movilizando en sus comunidades educativas. El otro grupo de preguntas estuvieron en el formulario de asistencia, quienes tuvieron la posibilidad de llenarlo, fueron alrededor de 14 personas. Em, También habían unas preguntas que intentaban pues explorar un poco más qué es lo que venían haciendo sus escuelas, qué se venía movilizando, sus retos y sus dificultades. Y las preguntas también quisimos, digamos, articular esta información con las preguntas que respondieron en el formulario de inscripción al inicio del proceso de vincularse a las comunidades de aprendizaje y práctica. Entonces, lo que hicimos un poco fue cruzar la información en estos 3 grandes, digamos, en estos 3 grandes grupos de datos para presentarles las conclusiones generales en este primer mapeo de trabajo, ¿vale? Entonces, con eso presente, voy a
a pasar. Con eso presente, logramos identificar 12 instituciones educativas: Institución Educativa San José de Sandoval, San José de Sucre, Federico García Lorca, Agroindustrial en Cajamarca, San Juan de Damasco, en Ramiriquí, Gabriel García Márquez, Institución Educativa San Simón, Institución Educativa San José, Antonia Santos, Institución Educativa Técnica La Ceiba, Institución Educativa Técnica Agroecológica Santa Rita de Casi. Ahora, digamos que si usted no alcanzó a entrar a al primer taller, en todo caso vamos a dejar habilitado, luego lo vamos a mandar por el grupo, por ahí Camila le va a estar compartiendo también un link para que se puedan registrar en ese grupo de WhatsApp. Les vamos a compartir un link donde pueden como enviar su información en caso de que alguna en caso de que su institución educativa no esté focalizada, digamos, en este primer grupo de las 12. Por ello es súper importante que pues, puedan compartirnos la información, que puedan hacer el ejercicio de registro con nosotros, porque eso nos va a ayudar a ir sistematizando y perfilando lo que queremos consolidar en esta comunidad de aprendizaje y práctica. Em, pues con estas primeras 12 instituciones educativas hicimos un ejercicio en el cual logramos construir tres grandes productos. Entonces, un primer producto es un informe de resultados y aprendizajes, que consideramos que puede ser el primer documento inicial para construir nuestra propuesta de incidencia curricular. Ya lo vamos a revisar a profundidad ahorita. Un segundo documento es un informe de contraste interinstitucional. Este documento tiene la posibilidad de revisar un poco qué similitudes y cómo agrupamos, digamos, esas prácticas pedagógicas que encontramos en el estudio, cómo se relacionan las unas con las otras y, digamos, estableciendo diferencias, similitudes en cuanto a los retos, las dificultades, incluso las propuestas de trabajo que se vienen movilizando en cada una de las instituciones. Luego también vamos a hacer un ejercicio de enfoque en ese documento. Y un tercer documento que responde a unas conclusiones generales en donde establecimos en cierta medida algunos retos, establecimos algunos desafíos que nos van a ayudar un poco también a entender en dónde estamos y por qué vamos a presentarles en el segundo espacio de este taller un ejercicio de profundización en los contenidos. Pues con eso presente, en el primer producto que me quiero detener es en el informe de resultados y aprendizajes. Lo que voy a hacer es, voy a irme a la información que tenemos alojada en nuestro Drive. Estos datos se los vamos a compartir por el grupo para que cada uno tenga la posibilidad de revisar lo que pues, de manera conjunta vamos realizando. Entonces, como podrán ver en este Drive, hay una carpeta para cada una de las 12 instituciones educativas que logramos tener información en el taller 1. Entonces, vamos a abrir una aquí, por ejemplo, esta de San Juan de Damasco. Entonces, cada institución educativa logramos construir este formato de informe de resultados, que creeremos pues, que en un futuro, en la medida que se vayan desarrollando las sesiones, este documento se vaya convirtiendo en su propuesta de incidencia y interesante que este ejercicio de sistematización también nos permita pensar luego en el producto final de esta comunidad de aprendizaje y práctica, con nuestro coordinador de la unidad, que es Miguel Franco, que en unos minutos siempre se une por ahí más tarde. Estábamos pensando en construir un pequeño libro, en hacer una pequeña publicación. De igual forma, también tenemos otras posibles estrategias de visualización de los contenidos, pero ese producto final, pues también lo estaremos conversando con ustedes en la medida que avanza la ruta. Bueno, con eso presente, y por eso pues es tan importante este primer documento, porque es que de aquí va a salir toda la información que nos permita llegar allá a ese producto final. Entonces el formato es bastante simple, como podrán notar, pues en un primer apartado un poco pues, que la gente pueda colocar el municipio, el docente, la institución educativa, y aquí más adelante está dividido por ahora en tres grandes partes, ¿no? Una primera parte que lo que invita es que se pueda hacer un ejercicio de contexto institucional. Digamos que eso es una de las responsabilidades que vamos a dejar en esta sesión, que usted tenga la posibilidad de entrar al documento y escribirnos un poco sobre el contexto institucional. Eso nos ayuda también a sentar un poco el contexto para empezar a escribir.
En un segundo punto aparece un ejercicio de caracterización de las apuestas de educación para la paz y en este punto es donde hemos colocado las respuestas que nos han dejado en los formularios, tanto de inscripción como en el formulario de asistencia, pues las personas que pudieron llenarlo. Y frente a esas respuestas hicimos un ejercicio de análisis, un poco identificando fortalezas, identificando dificultades y dejando recomendaciones al final en torno a esa información. Como podrán notar, pues son, digamos, eh, eh, reportes pequeños, entendiendo que la medida que teníamos para brindarles, digamos, más soporte y brindar más contenido era la información que nos estaban ustedes compartiendo. Pues en ese ejercicio, pues entre más información nos proporcione, para nosotros desde el equipo técnico es mucho más fácil acompañar en ese proceso de construcción. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, el caso de esta institución educativa de San Juan de Damasco, un poco para que entiendan la estructura del material y continuamos con el segundo producto. Entonces, por ejemplo, la profe en la pregunta uno alrededor de las estrategias específicas que están utilizando para promover educación para la paz en la escuela, señalaba que desde la Cátedra de Paz y los instrumentos pedagógicos institucionales se ha adaptado un material que han proporcionado desde los kits de la escuela Abraza la Verdad, que hace parte de nuestra agenda conmemorativa, a las cuales los invitamos. Claramente tenemos la última sesión, está programada para el 9 de abril, si mal no estoy, por el grupo le vamos a compartir esa información para que esté súper pendiente también. Siento que son espacios muy significativos. Y basado en ese material, comenta el equipo de San Juan de Damasco, construyeron un material en un proyecto que se llama Mi Institución Motivo de Honor Damasquino. Entonces nosotros lo que hicimos un poco fue a realizar un ejercicio de análisis, un poco en el marco de esa respuesta, identificar algunas fortalezas que consideramos interesantes a revisar cuando uno empieza un ejercicio de trabajo específico como están haciendo desde la institución, identificamos unos desafíos también que podrían surgir en la marcha de ese tipo de actividades y digamos, este mismo nivel de análisis lo realizamos para las tres preguntas que dejamos en este proceso de caracterización. Por ejemplo, en la segunda pregunta, en relación a la estrategia, justamente el equipo nos responde que en la sede, que la profe de básica de primaria, el profe de básico de primaria, ya han realizado pequeños acercamientos adaptando las lecturas y los videos de acuerdo al nivel educativo. Pues nosotros en el ejercicio de análisis pues señalamos lo interesante que sería hacer esas adaptaciones, pero también, por ejemplo, le dejamos la recomendación que para primaria nosotros tenemos un material que venimos promocionando con Aulas en Paz, que sería súper interesante que lo puedan explorar. Ya hacia el final presentamos un apartado de conclusiones y recomendaciones a la luz de esos materiales. Este ejercicio lo hemos realizado para las 12 instituciones educativas con el ánimo pues, de ir perfilando esa propuesta de incidencia y construyendo ese material. Les voy a pasar al segundo documento. El segundo documento que tenemos es el informe de contraste interinstitucional. Aquí lo voy a dejar Listo. Este informe es el segundo informe que con el equipo logramos consolidar y lo que busca un poco es cómo, digamos, logramos agrupar las propuestas pedagógicas que se vienen desarrollando en sus instituciones educativas. Entonces hicimos un ejercicio como de identificar cuáles eran esos proyectos comunes. Entonces, por ejemplo, en relación a todos estos temas de Cátedra por la Paz y proyectos transversales, la institución educativa San Simón, la institución educativa en Ramiriquí, San José en Curumaní, San Juan de Damasco son las que más están en la línea, que promueven toda esta propuesta de educación para la paz desde cátedra, desde proyectos transversales. En escuelas que están más en la línea de promover secuencias didácticas y talleres, San José de Sandoval, la institución educativa San José de Sucre, un poco, y por, digamos, el otro elemento era un poco cuáles son las instituciones que han empezado a implementar, ya sea de manera parcial, elementos de la herramienta en relación con todo el tema de lo restaurativo, y pues aquí encontramos Gabriel García Márquez, Federico García Lorca, la institución educativa La Ceiba, Gabriel García Márquez. También hicimos un análisis de identificar cuáles son esos retos comunes
que han tenido a la hora de implementar sus propuestas de educación para la paz en la escuela, pues también hicimos un ejercicio muy chévere ahí y al final pues también presentamos un ejercicio de conclusiones. Esto con el ánimo eh, pues, de comprender también qué ocurre en las otras instituciones educativas y entender desde esa posición de trabajo similar, pues, cómo nos podemos articular, cómo podemos pedirle recomendaciones. Por ejemplo, si yo soy de San Simón y estoy implementando esto a través de este proyecto transversal de ética del cuidado y desde cátedra, pues yo como reviso las experiencias en otras instituciones educativas que están teniendo el proceso de implementación a través de mecanismos similares, pues en que yo puedo como aprender de ellos. Por ejemplo, chévere que la comunidad de aprendizaje práctica pues se nutra de este tipo de trabajo articulado. Y el último documento, lo voy a compartir por acá, un segundo, voy a bajar aquí. Y el último documento de conclusiones finales, pues recoge un poco toda la información que les presenté anteriormente y presenta pues unas conclusiones generales del estudio. Esto lo podrán revisar luego con mayor detalle. La información la vamos a dejar cargada en el Drive para que puedan entrar y chismosearla con calma. Y en este punto de conclusiones nos vamos a detener, digamos, en los tres grandes retos que hemos identificado tras el análisis de toda esa información que nos permitió construir este ejercicio de mapeo, ¿no? Entonces, digamos, esos tres grandes desafíos que encontramos en toda la información de manera general son los siguientes. Lo tengo acá como sacado en una PPT para que quede más fácil. Son los siguientes. El primero, el más recurrente y el que más surge dentro del ejercicio que ustedes nos compartieron es todo el tema que está relacionado con cómo podemos fortalecer la capacitación y cómo podemos promover la sensibilización de este tipo de actividades de educación para la paz en nuestras comunidades educativas. Cómo nos formamos y cómo logramos que otros docentes de nuestras instituciones se enganchen, se monten en el bus de estos procesos de educación para la paz. Fue como el primero que apareció ahí. El segundo está muy en clave de como, bueno, si ya logramos generar una capacitación, si ya logramos sensibilizar a los docentes, ¿cómo podemos construir entonces una estrategia de implementación coherente? ¿Cómo podemos construir un plan detallado de trabajo? ¿Cómo podemos construir una ruta de implementación que a mí me permita efectivamente promover estos contenidos en mi escuela de una manera precisa y que no tenga que estar improvisando tanto a la hora como de presentar los contenidos y demás? Y el tercer punto es cómo podemos promover la colaboración, la sistematización y el intercambio de mejores prácticas. ¿Cómo puedo sistematizar mi trabajo? ¿Cómo puedo, en ese ejercicio de sistematización, yo cómo puedo conectarme con otras instituciones educativas y cómo podemos aprender, digamos, en red? ¿Cómo podemos aprender de otros procesos a partir de lo que yo vengo haciendo en mi institución educativa? Entonces, esos tres grandes desafíos, estas tres grandes conclusiones, consideramos eh, que la forma como se ha pensado en la herramienta justamente puede dar respuesta a cada uno de esos tres interrogantes. Claramente esto no significa de que la herramienta sea el único material que usted pueda tomar como referencia para realizar un ejercicio que aborde, digamos, estos pequeños desafíos. Sin embargo, poco de nuestra línea de trabajo, pues consideramos que sí es posible emprender un proceso de capacitación que permite la sensibilización, emprender una ruta de trabajo específica y también poder hacer en la marcha un ejercicio de sistematización que luego propicie que yo pueda intercambiar mis resultados y mis experiencias con otras comunidades educativas. Entonces, para este punto específico es donde nuestro compañero David del equipo de la jurisdicción pues nos va a ayudar un poco a hacer un ejercicio de profundización en qué es lo que hay en la herramienta, qué es lo que hay en los módulos y eso a mí cómo me puede servir acorde a lo que yo vengo desarrollando en mi institución educativa, prácticas en temas de memoria histórica, en temas de comprensión del conflicto, poco para revisar el potencial, digamos, de este contenido de una manera mucho más holística.
Entonces, en términos generales, esos fueron los resultados que encontramos en el ejercicio de análisis. Nuevamente, pues los vamos a compartir por el grupo de WhatsApp. Vamos a compartirles el link pues, para que nos ayuden a seguir fortaleciendo ese primer informe de resultados con el apartado de las capacitaciones. De igual forma también para que tengan la información a la mano y también es una forma como devolvernos el trabajo, ¿no? Pues hacemos un esfuerzo en que todo lo que ustedes nos comparten en estos escenarios, pues nosotros lo podamos devolver y podamos trabajar de manera conjunta. Y ya al final de la comunidad de aprendizaje y práctica, de este espacio, pues revisar qué nos vamos a hacer, si vamos a hacer una publicación, vamos a sacar un pequeño libro, algún tiempo, alguna revista o vamos a inventarnos alguna otra estrategia multimedia para presentar los avances de las experiencias que han tenido en este proceso. Pues con eso, espero no haberme tardado mucho, cierro mi pequeña intervención y le doy paso a mi compañero David. Bueno, muchas gracias, José. Muy interesante como ese ejercicio de mapeo. Nos estaban contando también en el chat que de pronto algunas instituciones educativas, algunos profes no alcanzaron a estar en y que quisieran, digamos, como participar de esa propuesta. Entonces es importante ahí que con María y tú puedan como hacer ese chequeo de las personas, ¿no es cierto? Como también para que puedan unirse a ese proceso. Y también me parece clave algo que le estaba ahí comentando al profe Jorge, que nos contaba en el chat que él no había tenido la oportunidad de tener, digamos, como cercanía con la herramienta, que también pueda unirse a la CAP de formación. En la CAP de formación de este año, si bien ya realizamos un par de sesiones, apenas vimos partes de los contenidos del módulo uno y una masterclass sobre el tema del acuerdo de paz, que además están grabadas. Entonces creo que es importante también como hacerle la invitación al profe y a quienes estén, digamos, como también interesados y que de pronto no hayan tenido la oportunidad de acercarse a la herramienta. Todavía que también puedan unirse a esa CAP de formación, porque creo que puede brindarles de pronto muchos más elementos eh, y puede ser muy útil para ustedes. Entonces, hacerles esa invitación y como reiterarles ahí la conexión con José y con María para que puedan chequear y mapear también las instituciones educativas que de pronto se nos escaparon de esa primera sesión o que llegan ahora a esta nueva sesión y que no estuvieron en la primera. Entonces, como para que podamos incorporarlas también. Listo. Hablando con José y con Miguel, no, me decían que era importante como hacer una presentación un poco estratégica y completa de los contenidos de la herramienta, que digamos, si bien los docentes algunos han tenido una cierta cercanía, pues como vemos hay distintos niveles de cercanía, hay profes que de pronto han, no han tenido esa oportunidad, entonces como contarles un poco cuáles son los contenidos ustedes que encuentran allí, cuáles son los énfasis, también con esa lógica de mirar cómo esto podría de pronto alimentar esas posibilidades que ustedes nos han señalado a partir de las cátedras de paz, de los proyectos transversales, de los proyectos de aula que ustedes han venido trabajando y digamos como mirar dónde se encuentran esas conexiones, esos puentes, esos lugares en donde de pronto ustedes podrían a partir de la herramienta entrar a fortalecer sus propios proyectos y de alguna manera construir esos proyectos de incidencia curricular que nos parecen tan importantes con relación a estos contenidos de las prácticas restaurativas y de la justicia transicional como respuesta al conflicto armado, que también es una cosa muy importante y muy chévere. Jennifer nos pregunta que no pudo estar en esa primera sesión, que si podría vincularse, y la respuesta ya te la dio José, claro que sí, la Ya, idea, por listo. eso les decimos, es como se puedan vincular, incluso que puedan también entrar a la CAP de formación. Digamos, esto está muy abierto a que sean ustedes quienes también se van involucrando y nosotros vamos caminando un poco al ritmo que ustedes nos van marcando. Entonces, por supuesto que sí, profe. Si quieres, le das ahí un cliccito, querido José.
Listo, entonces, como les decía, pues vamos a hacer una presentación un poco general de lo que es la herramienta, justamente esta guía pedagógica para tejer aprendizaje sobre la justicia transicional y las prácticas de justicia en la vida cotidiana, la herramienta que hemos diseñado de manera conjunta la Jurisdicción Especial para la Paz y Educapaz y que de alguna manera nos marca, ¿no es cierto?, un poco el camino como herramienta de estas comunidades de aprendizaje y práctica y que es un producto muy interesante y muy central en todo lo que hacemos en este convenio de cooperación que tenemos entre este par de instituciones, ¿no es cierto? Inicialmente, entonces, contarles que la herramienta tiene una introducción y 7 módulos, una introducción que es muy importante, muchas veces la obviamos un poco, de hecho aquí caigo en cuenta que hasta nosotros mismos la hemos obviado, pero la introducción es importantísima porque en la introducción ustedes van a encontrar un poco el sentido de esta unión, por qué hemos, digamos, realizado una herramienta que busca cuáles son los objetivos, por qué razón, digamos, tenemos como objetivos generales de aprendizaje ese reconocer la gravedad de las transgresiones que se han hecho frente a las fronteras éticas en el marco del conflicto armado y cómo la justicia transicional nos puede ayudar a recomponer y a avanzar hacia la no repetición. Y también un objetivo central que tiene la herramienta, que es que se pueda de alguna manera ir construyendo una propuesta, digamos, progresiva de incidencia que incorpore estos aprendizajes que se van dando a lo largo de los módulos y a lo largo de las sesiones en propuestas concretas que se articulen a las comunidades educativas, ¿no es cierto? Que pueden tener, digamos, distintos niveles, que pueden ser unas propuestas de aula, pueden ser unas propuestas un poco más comunitarias, que pueden ir más en la lógica de las prácticas restaurativas convivenciales o más en la lógica, digamos, de la memoria histórica, de la importancia de la justicia transicional y aún mejor si teje entre ambos escenarios, que es un poco también un objetivo que nos hemos planteado siempre desde la herramienta, ¿no? Existen en el país distintas herramientas, distintos avances, distintas iniciativas muy buenas, muy chéveres, muchas en la lógica de las prácticas restaurativas desde lo convivencial y sabemos que a las instituciones educativas y a ustedes los profes es algo que les llama muchísimo la atención porque pues finalmente es como el día a día de la escuela, ¿no? Del colegio, cómo resolvemos los conflictos aquí, qué hacemos con el manual de convivencia, es algo que les parece muy práctico y que es digamos, un buen enganche para hablar sobre la restauración. También hay una serie de herramientas para trabajar los temas de memoria histórica, de conflicto armado, y esta en particular quiere como tejer puentes entre esos dos niveles y un poco no quedarnos solo en lo convivencial, sino incorporar lo convivencial, que es muy importante, pero de una manera situada, entendiendo, digamos, el territorio donde estamos, el país en el que estamos, el pasado reciente, el proceso de transición, lo que está pasando con la jurisdicción. Y siempre también en una lógica, y eso lo repetimos, y yo en particular lo repito en todos los espacios en los que estoy, eh, no se trata de una herramienta para generar un comité de aplausos frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de tener información verídica sobre lo que se hace, ampliar ese conocimiento de lo que se está haciendo en la lógica de la jurisdicción, también para tener posiciones críticas. Bienvenida a la crítica, nos parece importantísima y los espacios académicos, la escuela, la universidad son lugares privilegiados para ello, que además tienen una distancia frente a lo que estamos haciendo y nos pueden dar alertas, nos pueden decir pilas que esto está bien, pilas que esto está mal, la están embarrando en esto, pero siempre como partiendo de la lógica de una información veraz, pues porque también nos hemos enfrentado a unas campañas bien complejas de desinformación y de informaciones parcializadas sobre lo que hace la Jurisdicción Especial para la Paz y sobre lo que ha sido este proceso en el marco, digamos, de lo que surgió en el acuerdo de paz y demás. Entonces creemos que es bien importante como poder dar debates también con altura, subir el nivel del debate
y eso es muy importante y hace parte también como de los objetivos de esta herramienta. Entonces, en esa introducción nos cuentan un poco esto, nos dan también las claves para el cuidado que debemos tener, el cuidado y el autocuidado. Muchas veces muchos profes pueden decir, y con justa razón, es difícil meternos en estos temas. Yo no tengo una formación en temas de psicosociales. Si de pronto tengo hijos de víctimas o de miembros de un grupo armado, si hay un desborde emocional, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, la herramienta también nos brinda en esa introducción un poco como algunas claves para el acompañamiento y para tratar estos temas en el aula. Un poco como en esa lógica también de entender que los docentes necesitan pues claves para la facilitación y tips para el cuidado y el autocuidado también, y que obviamente cuando estamos hablando de temas que están relacionados con el conflicto armado, pues vamos a generar y vamos a tocar heridas que muchas veces siguen abiertas, y que debemos tener el cuidado suficiente para hacerlo de una buena manera, sin que eso implique revictimizar, pero también partiendo de una apuesta, que es una apuesta de Educapaz y de la JEP, que es decir, estos temas deben tratarse en el aula. Digamos que hay distintas posturas frente a esto. Hay personas que dicen, no, esto no debería tratarse en las instituciones educativas, esto debería tratarse después, no hablar de estos temas, a veces en una lógica bien intencionada de protección, a veces con otras lógicas, pero nuestra apuesta, si es que, digamos, no hablar de los conflictos y no hablar del conflicto armado no protege a los niños y a las niñas y a los efectos que ocurren en el marco de lo que ha pasado en el conflicto armado, y que por el contrario es importante hablar de lo que nos ha ocurrido, es importante hablar de lo que ha pasado en una lógica de, desde nuestros lugares de incidencia, poder generar semillitas y compromisos para la no repetición, un poco movernos en esa lógica. Y esa es una apuesta, ahí sí política, en el sentido más amplio de la palabra, en una apuesta política de la JEP y de Educapaz, de decir, hay que hablar del conflicto armado en las instituciones educativas, con cuidado, con rigor, eh, por supuesto, pero nos parece que es importante hacerlo. Entonces, en ese marco, digamos, se mueve un poco la introducción, y la introducción también nos cuenta un poco lo que yo les voy a contar ahorita, que es en qué consiste cada uno de los módulos. La herramienta parte de una lógica inductiva, que tiene como un punto de partida desde lo personal, y por eso ese primer módulo tiene esa pregunta y se llama ¿cómo entiendo la justicia desde mis distintas vivencias? Y es justamente pensarnos eso, ¿no? ¿Cuáles son nuestras propias nociones de justicia? Y a partir de ser conscientes de esas nociones de justicia, ir construyendo la posibilidad de pensarnos modelos distintos, de pensarnos las posibilidades de incorporar, por ejemplo, asuntos del modelo restaurativo, por qué eso es importante o no, cuáles son sus diferencias con otros modelos que a los que culturalmente estamos más acostumbrados, como es lo retributivo, incluso yo diría lo punitivo. Nosotros somos criados en una cultura altamente punitiva, esa es como nuestra primera o nuestra reacción más natural, si se quiere. Estamos siempre pensando en lógica de castigo, a quién hay que castigar, cuál es la pena que tenemos que poner, entre más grande mejor, en una lógica de ejemplarizar desde las penas y desde los castigos, y sin desconocer la importancia social que tiene, digamos, la justicia retributiva, porque no se trata de estigmatizar un modelo u otro, abrir las posibilidades para hablar desde modelos distintos como el modelo de la justicia restaurativa, de pensarnos más en una lógica de la centralidad de las víctimas, de los daños, de cómo los ofensores o los victimarios, o en el caso de la JEP, los comparecientes, pueden comprometerse activamente a reparar los daños que han causado, y de cómo creemos que hay unos elementos importantísimos en una lógica de reconciliación nacional, que es finalmente algo que a lo que queremos también avanzar. Entonces, este módulo uno parte de eso, parte un poco de pensarnos cuáles han sido nuestros modelos de justicia, cuáles ha sido nuestra relación con el conflicto armado, parte mucho como desde
desde cada persona, desde cada ser, también en esa lógica que maneja Educapaz, que es muy interesante, que es esa lógica de pensarnos siempre como por niveles, ¿no? Como de los cambios personales, comunitarios y sociales, como pensarnos en esa lógica sistémica, partiendo entonces de la persona y a partir de esas gafas, de ejercicios muy sencillos que realmente nos evidencian un poco cuál es nuestra visión de lo que es justo y de lo que no es justo, ir construyendo un poco más sobre esos otros conceptos más complejos, como la justicia restaurativa, como la justicia transicional restaurativa, e ir complejizando un poco el asunto. Si le das un cliccito ahí, mi querido José. Gracias. Entonces, en ese primer módulo, ustedes encontrarán en todos los módulos, siempre la sesión última es una sesión de recogiendo la cosecha, que es muy importante, que además se revela después en el módulo 7 como una cosa central y que tiene que ver con cómo vamos recogiendo esos aprendizajes para pensarnos en esa propuesta de incidencia, ¿no es cierto? Pero si ustedes miran en estas sesiones, entonces la sesión 1.1 parte de las vivencias de la justicia en la vida cotidiana hacia la comprensión de los modelos de justicia. El 1.2, el sentido de la reparación y la no repetición desde nuestra propia experiencia. El 1.3 es un ejercicio muy interesante de cómo es nuestra relación, cómo ha sido nuestra relación con el conflicto armado y con otras expresiones de graves crímenes en un país con más de 9 millones de víctimas. El conflicto armado está presente y ha estado presente y estará presente en nuestras aulas, en nuestros lugares. Cada vez que hacemos un taller, así sea con 5, 10 o 15 personas, tenemos testimonios de gente que ha vivido el conflicto armado, que le ha tocado por familiares, por personas cercanas. Entonces, es una aproximación también desde cómo esto nos atraviesa, cómo nos toca. Y finalmente una primera aproximación al por qué hablamos de justicia transicional en el marco del conflicto armado colombiano. Ese módulo 1 y en general, digamos, desde los módulos del 1 al 4 nos vamos a estar muy pensando en esta lógica de cómo esto nos atraviesa, ¿no es cierto? Después, cuando lleguemos a los módulos 5 y 6 cambia un poquito la metodología de las sesiones, pero del 1 al 4 son ejercicios muy centrados en las personas, con cuentos, con herramientas como videos que ustedes van a encontrar ahí, que además tienen, y la herramienta tiene la facilidad de que, por ejemplo, si estamos en un lugar donde no hay una conexión buena a internet, ese video aparece como un anexo traducidito y se puede utilizar como una ficha, como un cuento. Entonces hay posibilidades, digamos, ahí como de jugar y con unos objetivos específicos en ese primer módulo que son identificar esos retos personales a la hora de manejar los conflictos tanto en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Pensarnos mucho en las lógicas del ofendido y del ofensor, jugamos mucho con eso, que es bien interesante. Comprender las relaciones y las tensiones entre los distintos modelos de justicia, identificar esas experiencias personales que inciden en lo que imaginamos sobre lo justo y lo que no es justo y fortalecer un poco esa reflexión sobre los retos que tiene la justicia en una sociedad como la nuestra para poder superar el conflicto armado. También una lógica de intentar tomar perspectiva y tener empatía con los distintos actores involucrados en el conflicto, que eso también está muy presente a lo largo de la herramienta, en particular de los primeros cuatro módulos. José, si me regalas ahí un cliccito. Ustedes encontrarán en la primera sesión, la parte uno de la sesión 1.1, una tablita. No aparece así tan bonita diagramada como está en esta diapositiva, porque Les iba a decir, les iba a ya la decir hemos venido. que no está tan bonita, pero el contenido es el mismo. El Casi. contenido es el mismo, el contenido es el mismo, la estética la hemos mejorado a lo largo de los años, pero encontrarán este contenido que es un ejercicio muy interesante que nos pone en una lógica muy sencilla y es preguntarle a los estudiantes eh, cuando han sido ofendidos, cuando se han sentido agredidos, cuando se han sentido vulnerados,
puede ser en su vida familiar, en el colegio, en donde sea, que lleven a su cabeza una situación en la que se hayan sentido agredidos o ofendidos y mirar cómo reaccionan. Y entonces nos plantean una serie de hipótesis distintas. Si enfrentan a las personas de manera verbal o física, si se molestan con otra persona y entonces otra persona, aquí en Bogotá decimos, paga el pato, lleva el bulto porque se desquita uno con alguien más, o si somos personas que intentamos buscar mediación, o si buscamos, por ejemplo, a un profesor, a una autoridad para contarle la situación y cuando hacemos eso, o si somos más bien personas que recordamos mucho lo que sucedió, le damos muchas vueltas a cuando alguien nos ofende y entonces metemos un poquito el dedo en la llaga, tanto en nosotros mismos como en los otros, o solo en nosotros mismos o solo en los otros reiteramos lo sucedido. Eh, Incluso hay una que no aparece en esta tablita bonita, pero está en la herramienta que dice como si tomo pequeñas acciones de venganza, eh, miradas malas, indirectazos. Y a partir de hacer ese mapeo, que no implica como juzgar a quien responda sí, no, o a veces no, no hay respuestas correctas aquí, ni incorrectas, hay respuestas de cómo nos movemos en estas lógicas, entendemos cómo nosotros comprendemos la justicia, especialmente cuando nos han ofendido. Y después le hacemos un clic, un cambio bien interesante, y la sesión tiene eso que es muy chévere, y es que esta primera parte usualmente es una parte muy participativa, donde todo el mundo se acuerda de una vez que lo ofendieron y que le hicieron algo malo. Y entonces responden todos y después les cambiamos un poco la pregunta y decimos, bueno, y ahora pensemos cuando ustedes han sido los ofensores, cuando han sido ustedes quienes han ofendido a una persona, quienes han agredido a alguien, quienes han vulnerado a otra persona, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Y qué medidas se han tomado cuando esto ha ocurrido? ¿Y cómo las hemos valorado? Y es muy chévere ver esos cambios, lo verán cuando apliquen, si aplican esta sesión, lo verán y se acordarán de pronto de esto que les estoy diciendo, que muchas veces es más fácil pararnos en la lógica de nosotros hemos sido los ofendidos, hemos sido las víctimas, que pararnos en el otro rol, en la otra orilla, a decir, uy, ¿cuándo es que yo he ofendido? ¿Cuándo es que yo he agredido? Y también cómo nos cambia muchas veces la concepción misma de la justicia, ¿no? Cuando nos ofenden a nosotros, queremos que sea una justicia implacable, feroz, tenaz, el máximo de justicia posible, en una lógica quizás de retributiva, ¿no? Bien, bien compleja. Y a veces cuando estamos nosotros en la otra posición, queremos una justicia un poco más indulgente, más tranquila, más dialógica. Y eso es muy interesante de ver, de mapear y de ser conscientes de esas gafitas que tenemos un poco a la hora de mirar la justicia y de acercarnos. Entonces, en ese primer módulo ustedes encontrarán ejercicios de ese estilo. También encontrarán un ejercicio que me parece muy chévere, también se lo recomiendo, el 1.3, en donde pueden acercarse un poco a lo que ha sido el conflicto armado. Sin embargo, a mí me parece que en ese primer módulo hay como una lógica, una línea que lo va llevando a uno, y es importante también, si nunca se han acercado a la herramienta, yo sí les recomendaría arrancar como por el principio. Si ya ustedes han desarrollado varios ejercicios de la herramienta y demás, pues creo que uno puede adaptar distintos modelos, pero la herramienta sí tiene una lógica que lo va llevando a uno a complejizar, y a veces puede ser difícil que escojamos un ejercicio muy difícil, muy complejo, que trae unos conceptos bien, bien potentes o que trae, digamos, unos testimonios bien cargados sin haber pasado por algunos de los puntos anteriores que nos van preparando y nos van sensibilizando y nos van llevando hacia ese punto. Entonces, ahí hay como una recomendación inicial de explorar ese módulo uno de una manera cuidadosa, y seguramente encontrarán en las sesiones posibilidades para eh, contribuir y para aportar a aquello que ustedes están haciendo en sus instituciones educativas y a los distintos proyectos que, como hemos estado mapeando, José, en la sesión anterior. Si me regalas ahí otro cliccito, querido José. El módulo 2 es un módulo
en donde nos vamos hacia la frontera ética que hemos transgredido y que debemos restituir. Este módulo tiene en particular para mí como dos grandes conceptos que siento que son muy poderosos y que tienen muchas oportunidades. Un primer concepto es el concepto de la deshumanización. Cómo la deshumanización se ha dado en contextos de violencia masiva y sistemática, cómo opera la deshumanización. Vemos ejemplos gráficos, ejemplos auditivos, eh, que nos ayudan a entender esos mecanismos de deshumanización que se han generado en lugares donde el conflicto armado ha estado muy presente y donde se ha producido y se han producido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Eh, la deshumanización está allí puesta y es como una apuesta bien grande de este módulo, como comprender ese concepto a partir de ejercicios prácticos bien interesantes. Ahorita vamos a ver un poquito de uno. Pero también tiene un ejercicio y una lógica hacia el final en las sesiones 2.3 y 2.4, que es muy interesante, que además es una idea contraintuitiva, que es la idea de: oiga, en determinadas circunstancias y en determinadas situaciones podría haber sido yo una persona que hubiera causado un daño o un hecho terrible. En general, lo intuitivo es pensar y generar un imaginario de que el otro, ese otro que ha cometido un acto, un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, o un acto violento, o una agresión en el plano de lo convivencial, es una persona mala, es una persona terrible, es un monstruo, ¿no? Muchas veces lo vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, esa la figura del monstruo, ¿no? Es que una monstruosidad es lo que se hizo, eso solo lo pueden hacer monstruos. Y es difícil que uno pueda pensar que alguien como uno, que no se considera un monstruo, que no se considera una persona capaz de hacer ese tipo de cosas, pueda llegar en determinadas circunstancias a cometer acciones, delitos, incluso crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, hay unos ejercicios muy interesantes allí que, como les digo, son hasta contraintuitivos, pero que nos problematizan particularmente el tema de la obediencia y de cómo existen, digamos, una un tema muy complejo en algunos puntos frente a las órdenes y frente a cómo también nuestra cultura nos ha enseñado que a las figuras de autoridad pues se les debe hacer caso, y si esto lo dice el profe, pues lo dijo el profe y tiene la autoridad, y si entonces lo dijo mi comandante, pues lo dijo mi comandante y tiene la autoridad, y si lo dijo el párroco, lo dijo el párroco, y si lo dijo una figura, lo dijo mi papá, lo dijo mi mamá, lo dijo una figura de autoridad, entonces lo hago porque pues es que me lo dijo una figura de autoridad, y tenemos una tendencia a obedecer fácilmente a esas figuras de autoridad. Y frente a determinadas circunstancias, con las condiciones necesarias, pues incluso una persona que podría decir no tiene unos principios, está alejada de estos procesos violentos, podría llegar a cometer actos violentos, y entonces nos cuestiona fuertemente. Entonces, en ese módulo 2 ustedes encontrarán sesiones para ello, una sesión en particular bien interesante, la sesión 2.2 que vamos a ver de deshumanización, la 2.4 de podría haber sido yo, una sesión adaptada, además de un ejercicio de de la Secretaría de Educación de Bogotá. Una cosa bien interesante que nos hace pensar mucho sobre las órdenes, ¿no? Sobre esto de hacemos caso y cómo hacemos caso, y nos pone a cuestionar críticamente estas situaciones. Entonces, como objetivos específicos de este módulo, pues nos pone a reflexionar desde la propia experiencia sobre esas fronteras éticas que regulan nuestras interacciones, a imaginar lo que implican la ausencia de esas fronteras, a reconocer esos procesos de deshumanización cuando existen violencias masivas, sistemáticas,
a identificar esa transgresión de las fronteras éticas que nos permiten vivir en sociedad y en conjunto, a reconocer esas consecuencias, ¿no es cierto? Y a promover una reflexión sobre cómo todos los seres humanos en determinadas circunstancias podemos llegar a naturalizar el horror, a naturalizar la violencia, pero también a cometer incluso actos atroces. ¿Me regalas ahí un cliccito? José, gracias. La herramienta entonces además tiene en este segundo módulo algo muy chévere y es que entendemos también que en distintos territorios del país, pues desafortunadamente la violencia también sigue estando presente, ¿no? No somos ajenos a ello y aquí tenemos un reto y que muchas veces tocar estos temas también puede ser sensible y difícil si hay un contexto en donde hay un grupo armado operando. Entonces, nos basamos mucho, por ejemplo, para hablar de deshumanización en ejemplos internacionales. Entonces, ustedes pueden ver ahí algunos cómics eh, que reflejan este tema de la deshumanización, que se hacen además después de un ejercicio muy chévere en el que uno le pregunta a los chicos, bueno, cuéntenos qué animal le da asco, qué animal le da miedo y qué animal le da confianza. Y les puedo garantizar que en el ejercicio de animales que dan miedo y que dan asco, por lo menos en el 100% de los talleres que hemos hecho, aparecen dos animales allí, las ratas y las cucarachas. Y después con ejemplos internacionales mostramos cómo ratas y cucarachas son utilizadas como un símil para determinados grupos humanos. Entonces, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, las ratas asociadas a los judíos, o en el caso, por ejemplo, del conflicto ruandés, eh, las cucarachas asociadas a los Tutsi, y cómo esto fue creando, digamos, unos discursos de odio que terminan legitimando genocidio, unos genocidios y unos procesos pues de violencia masiva tremendos, ¿no? De millones de judíos víctimas en la Segunda Guerra Mundial, de más de 400.000 víctimas tutsis muertas en el genocidio ruandés. Incluso uno puede problematizarlo también con casos de la actualidad. Yo muchas veces también le incorporo a eso, no está en la herramienta, pero uno puede incorporarle, por ejemplo, algunas de las publicaciones que han venido eh, rotando en redes sociales en el marco del conflicto en Palestina y de la Franja de Gaza, en donde también se asocia la figura de la cucaracha al pueblo palestino. Entonces, como esos discursos de deshumanización pues terminan justificando barbaries tremendas. Entonces, algunos de los ejemplos los ven allí. ¿Me regalas otro cliccito, querido José? Muchas gracias. En el módulo 3 ya nos adentramos un poco más a los daños profundos, a la agencia de las víctimas y a los retos que tiene la justicia en estos contextos de violencia masiva y sistemática. Eh, Hay un ejercicio en particular que, pues varios, aquí hay varios, pero les voy a hablar de un par que tienen mucha potencia. Uno de ellos es esa sesión 3.2, atropellos a la libertad y a la corporalidad de las violencias. Si me regalas ahí un cliccito. Este ejercicio permite a partir de una propuesta de cartografía corporal, regálame otro, porfa, y ya volvemos a esta. Muchas gracias. Súper. Ese ejercicio permite a partir de una propuesta de cartografía corporal que se pida, digamos, a los participantes hacer una silueta que los represente. Si tenemos papeles grandes, entonces nos acostamos en el piso, lo hacemos con una persona calcando la silueta de otra, ¿no es cierto? Les pedimos que en la cabeza coloquen las cosas que les gusta pensar, en la nariz lo que les gusta oler, olores que les gustan, en la boca cosas de las que les guste hablar, en la barriguita cosas que les guste comer, en los brazos personas a las que les guste abrazar. Bueno, va uno haciendo una metáfora sobre eso y después le pide que con unas lanas se conecten y de alguna manera se borre eso que hemos escrito, se tache, ya no se pueda ver, se amarren las manos, se amarren las piernas y se generen unas reflexiones sobre lo que implica la pérdida de la libertad, por ejemplo, para hablar en el caso de los secuestros, que fue uno de los, y ha sido, digamos, uno de los delitos que hace parte de los macrocasos de la JEP y que están, digamos, como priorizados
para su juzgamiento como crimen de guerra. Entonces, digamos, esta es una sesión muy, muy emotiva. Las sesiones en general del módulo 3 están muy, muy emotivas, tienen una lógica de volver a sensibilizarnos con los daños, ¿no es cierto? De hacer conciencia de esto, reconocer la gravedad de los daños que se han producido, ¿no es cierto? Y propiciar un poco las reflexiones en torno al papel y al rol que han tenido las víctimas, que ha tenido la sociedad, que han tenido el Estado, ¿no es cierto? Un poco identificar y reflexionar sobre esto. Si quieres, me das una atrás, José, para mostrarles el contenido ahí completo de este módulo. Gracias. Entonces, en las sesiones tenemos, pues, como les decía, sesiones para darnos cuenta del daño en contextos de violencia e impunidad masiva. Ahí hay testimonios, hay cifras. Hay un ejercicio muy chévere también en ese 3.1 que es una cajita en donde se guardan, digamos, cifras y testimonios y se cortan papelitos, muchos, muchos, muchos papelitos. Y entonces pedimos que se hagan tres cajas, una caja que dice secuestro, una caja que dice reclutamiento de niños y niñas y otra caja que habla de los mal llamados falsos positivos, con testimonios y cifras. Y después de que se acercan, escarban la caja, ven todos los papeles, se leen los testimonios y demás, hacemos el símil de que cada papelito representa a 10 víctimas y allí hay un montón de papeles. O ponemos una diapositiva que tenga algunos referentes del territorio, de lugares donde la gente se congregue y que sean masivos, un estadio, un parque, eh, una plaza de toros, un lugar, digamos, donde la gente pueda entender esa masividad, un lugar de conciertos, eh, para poco poner en contexto esa cifra. Muchas veces escuchamos las cifras y se quedan en el número, pero cuando la ponemos en referencia de algo que conocemos, de algo que sabemos que implica muchas personas, pues adquiere otras dimensiones. Aquí digamos que también hablamos de la estigmatización política, del miedo a la posición. Hay un ejercicio con cómics bien interesante para acercarnos a lo que fue en Colombia el genocidio de la UP, que también es uno de los macrocasos que investiga la JEP. Y en general, digamos, nos acercamos de alguna manera a algunos de los macrocasos territoriales eh, con los distintos testimonios que tenemos en este módulo. Propiciamos entonces, como les decía, reflexiones sobre el rol de las víctimas, reconocemos ahí la gravedad de los daños, identificamos retos y posibilidades para la sociedad en esas lógicas de prevención, de restitución, de sanación de lo que nos ha ocurrido. eh, y, y movilizamos mucho las emociones. Este es un módulo para movilizar lo emocional, ¿no es cierto? Para dar lugar a las emociones y sentir esto que nos ha pasado. Gracias, querido José. Nos vamos ahora al módulo 4. Súper. Entonces, en el módulo 4, ya hemos visto los daños, ahora es, bueno, ¿cómo podemos afrontarlo? ¿Qué podemos hacer para afrontar ese daño causado? Y en particular, ahí empezamos a entrar mucho más fuerte en el concepto de justicia transicional, es decir, cuál es el rol de la justicia transicional en el marco de la superación del conflicto armado. Existen varios ejercicios, algunos internacionales, por ejemplo, ejercicios como la sesión 4.1 que nos habla de dónde viene la justicia transicional y cómo ha sido aplicada en distintos contextos, en donde vamos a ver casos de Ruanda, casos de Sudáfrica, el caso de Camboya, el caso de El Salvador, y entendemos a partir de esos distintos casos también que las transiciones son diferentes en distintas sociedades y un poco que las sociedades hacen lo que pueden con lo que tienen, que es difícil muchas veces generar una transición que deje a todo el mundo muy contento y muy feliz. También que existen unos mínimos, ¿no? Para que la transición pueda darse y que con la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, por ejemplo, pues ya existen unos mínimos, unos crímenes que no son indultables, que no son amnistiables, sobre los cuales se tiene que juzgar. Entonces es muy interesante porque nos permite eso y también nos permite adentrarnos después al cómo lo hemos hecho nosotros, qué ha hecho Colombia, cuáles han sido de alguna manera los ejercicios de justicia transicional
que nosotros hemos realizado a partir de la experiencia de la Ley 975, del proceso con los paramilitares y también de la puesta en marcha del Sistema Integral de Paz y de lo que hacemos en particular en la Jurisdicción Especial para la Paz. A partir particularmente de un dispositivo muy interesante que es como una escalera que nos permite tomar decisiones. Entonces nos pone un poco en la lógica de los comparecientes. Y ahí hay algo que es bien interesante y bien potente y que muchas veces se desconoce y que creemos que es importante que se sepa, y es que la jurisdicción tiene caminos distintos. Si bien somos preferentemente restaurativos y le apostamos a la lógica de la restauración, eh, pues también hay un camino adversarial en la jurisdicción y que tiene que ver cuando los comparecientes no aceptan la responsabilidad frente a unos determinados hechos, en donde se puede llegar a penas y a sanciones que están muy en la lógica retributiva e incluso pues pueden derivar hasta llegar a 20 años de cárcel frente frente a una situación. Entonces, el juego de la escalera, que lo hemos aplicado en distintos territorios, ahí ustedes ven una fotico de Jorge, uno de nuestros compañeros, aplicando el jueguito de la escalera. Es un juego muy chévere, muy interesante porque nos permite entonces ver esos caminos, ¿no? Nos pone en situación, entonces nos dice, yo soy una persona que hizo parte de la extinta guerrilla de las FARC-EP y no acepto mi responsabilidad, entonces me tengo que mover a otra casilla. O sí acepto mi responsabilidad, entonces me muevo a una casilla. O soy un agente de la fuerza pública, pero no acepté, o sí acepté, o acepté de manera tardía. Y entonces nos muestra un poco las diferencias que existen entre esos caminos y que nos parecen pues muy, muy importante. Me regalas ahí un cliccito, José, muchas gracias. Entonces ese módulo pues muy, muy recomendado como para ver un poco cómo lo hemos hecho nosotros, qué necesitan las víctimas y cuáles son esas fórmulas de justicia, ¿no es cierto? En ese módulo. En el módulo 5 eh, hay un poco como les decía, módulo 5 y 6 cambia la metodología. En el módulo 5 en particular está muy, muy centrado en el reto propio de la Jurisdicción Especial para la Paz, el reto de impartir justicia en el marco de la implementación del acuerdo, un poco a partir de unas fichas didácticas. Yo creo que tengo unas por aquí, regálenme un segundito, que yo las tengo por aquí en mi escritorio, pero ahora no las veo, justo cuando las necesito. Bueno, ahorita se las muestro aquí en la presentación. Hay unas fichitas que uno puede imprimir, que son muy interesantes porque le permiten como acercarse a los conceptos, acercarse a qué es el Sistema Integral para la Paz, qué fue el acuerdo de paz, pero también qué es un crimen de guerra, qué es una amnistía, qué es un indulto, qué es un crimen de lesa humanidad, un poco como una cercanía hacia lo conceptual. Y este módulo tiene en su sesión 5.2 una puesta en escena muy interesante que es el juego de rol. Son los juegos de rol para explorar los mínimos de las responsabilidades. eh, la herramienta además lo pone en dos macrocasos distintos. El macrocaso número 1 de secuestro y el macrocaso número 3 de falsos positivos. También para que, dependiendo de la situación, del contexto, pues uno pueda irse decantar por uno o por otro. Eh, pero nos pone en una situación muy interesante porque nos pide digamos, hacer un juego de rol que es distinto a una simulación de una audiencia, pero sí es un juego de rol sobre cómo se vive un escenario en la JEP en donde hay unas víctimas, en donde hay unos comparecientes, en donde hay una magistrada y en donde a partir de una propuesta pedagógica pues se posibilita una reflexión de lo que implica el reconocimiento de responsabilidad de los comparecientes, de lo que implica el reconocimiento de las necesidades de las víctimas, de sus expectativas de justicia, también mostrando, y eso es muy chévere, porque cada uno de los roles es bien distinto, ¿no? A veces tendemos a homogenizar y a pensar en las víctimas como en un todo homogéneo y en los comparecientes como un todo homogéneo, y pues nada más lejos de la realidad. Las víctimas son diversas, son distintas, tienen expectativas diferentes y de igual manera los comparecientes. Entonces, allá hay unos juegos muy interesantes. Si te vuelves, José, un poquito para mostrarles, estas son algunas de las fichitas, otra más. Eso, gracias. Mira, por ejemplo,
Son unas tarjeticas conceptuales que uno las puede imprimir y que tienen unas preguntas en una de las partes, ¿no? Que es el sistema integral, en qué contexto surge, qué entidades lo componen y al reverso, entonces si le das ahí cliccito, encontrarán las respuestas. El sistema integral entonces está conformado por la Comisión de la Verdad, la jurisdicción, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que surge en el marco del acuerdo, que su propósito es cumplir, digamos, con las obligaciones estatales en una lógica de verdad, justicia, reparación y no repetición. Bueno, así hay una gran cantidad de fichas muy, muy interesantes que encuentran en ese ABC de los juicios de la JEP y que pueden ayudar a acercar a estos procesos. Le das clic, mi querido José, otro cliccito, ahí podemos ver algunas de las imágenes, la anterior, de distintos lugares en donde hemos hecho los juegos de rol, la anterior. ¿Dónde están las fotos? Esa era. En donde hemos hecho pues estos procesos en distintas instituciones educativas y ahí creo que ya se los han dicho, pero lo repetimos muchas veces, la herramienta y su pilotaje, digamos que la experiencia piloto se llevó a cabo en Córdoba y en Urabá. em, Hacia el año 2022, 2021, 2022, eh, y se testearon, digamos, estas herramientas. Y uno de los miedos que teníamos era, bueno, en un lugar donde quizás hay todavía unos procesos de victimización tan fuertes, tan latentes, ¿será que el juego de rol puede ser revictimizante o no? Y nos hemos encontrado con la grata experiencia de víctimas que han estado presentes, que han visto los juegos de rol y que han dicho, oiga, es muy interesante, nos vemos reflejados nuestros intereses y esto se hace con el respeto y el cuidado debido y como parte de un proceso, por eso les decía, bueno, si tal vez yo llego de la nada y salto al juego de rol, puedo embarrarla. Entonces necesitamos un proceso que va preparando y un poco la herramienta nos va llevando hasta llegar a este punto en donde podemos hacer un poco este juego de rol sobre lo que sería una audiencia de la jurisdicción, bien sea en el macrocaso 1, temas secuestros, con las FARC y miembros de la antigua guerrilla de las FARC como comparecientes, o en el caso número 3, con la desaparición, el asesinato eh, extrajudiciales y los mal llamados falsos positivos. Gracias, José. Ahí sí le hace entonces otro cliccito. Ya vamos para los últimos dos módulos. El módulo 6, este es un módulo que es Educapaz. Digamos que de alguna manera es el módulo donde Educapaz está, pues está muy presente en todo, pero en este módulo sí que lo está porque es el módulo de el reto de hacer justicia en la escuela y de promover prácticas restaurativas en la vida cotidiana. Si me regalas ahí un clic. Educapaz tiene una apuesta que se ve muy reflejada aquí. Ustedes pueden ver algunas de las sesiones. La sesión 6.1, por ejemplo, nos habla de cómo podemos profundizar en la ética restaurativa, ¿no? Con distintos tipos de violencia. La 6.2 del enfoque de las prácticas restaurativas escolares como una apuesta para la transformación de relaciones. Hay unos instrumentos para hacer una suerte de diagnóstico de las instituciones educativas y evaluar un poco las prácticas, los manuales de convivencia, qué tan restaurativos o qué tan retributivos son. Se identifican oportunidades de transformación a nivel personal y grupal. Se habla, por ejemplo, en ese 6.3 de los círculos de la restauración, nos dan tips para hacerlo. Entonces, este es un módulo muy centrado, digamos, en la escuela, en la vivencia de la escuela, en las prácticas restaurativas, en el lugar de la Ley General de Convivencia, por ejemplo, y el lugar de la justicia restaurativa y la retributiva a la luz de la Ley de Convivencia en el país. Entonces, aquí digamos que encontrarán también herramientas bien interesantes para el trabajo en esta lógica de las prácticas restaurativas desde las instituciones educativas. Y el módulo tiene como ese sello personal y ese sello, digamos, de, de lo que ha hecho Educapaz y de lo que ha sido la experiencia de Educapaz en acompañando instituciones educativas, ¿no es cierto?, en estos distintos procesos de convivencia escolar, ¿no?
y de trabajo directo para promover el enfoque restaurativo. De hecho, se dice casi en una de sus primeras páginas eh, que, que, que parte, digamos, de ese trabajo y de reconocer esas trayectorias, así como las trayectorias de las personas socias de Educapaz. Sería muy raro para nosotros como Jurisdicción Especial para la Paz decirle a las instituciones educativas cómo deben hacer para incluir el enfoque restaurativo en lo convivencial o cómo deben modificar su manual de convivencia. Nuestra experticia no está tan ligada a ese punto, a pesar de que pues existimos personas en la jurisdicción que hemos trabajado durante muchos años en el ámbito educativo, pero sin duda alguna aquí se reconoce mucho el trabajo que ha hecho Educapaz y los socios del programa. Si le das otro cliccito, mi querido José. Módulo 6 entonces, pues ya les decía, inspirado en esa experiencia, eh, tiene, digamos, como un objetivo central es que se pueda hacer un análisis sobre los efectos sociales y emocionales que están teniendo las prácticas de justicia escolar y tiene una apuesta por el enfoque restaurativo como una opción preferente para la convivencia. Es un enfoque que entiende Educapaz y entendemos nosotros también es mucho más favorable para generar una cultura basada en el diálogo y no solo en el miedo, en el diálogo, en la ética del cuidado. Y ahí, digamos, como una apuesta para entender que quizás en las lógicas de lo retributivo muchas veces la regulación de los comportamientos se debe al miedo al castigo y no tanto a la capacidad de empatizar con el otro, de entender mi acción, qué hace y cómo me comprometo para que no se repita, ¿no? Me regalas ahí otro cliccito, mi querido José. Finalmente llegamos a la sesión, al módulo 7. El módulo 7 lo que nos va a ayudar es a sintetizar, a armar ese plan de incidencia y de transformación que se viene tejiendo en los distintos módulos y en las distintas sesiones y nos ayuda un poco a entender qué tanto han cambiado nuestras comprensiones de la justicia a partir de lo que hemos vivenciado en la herramienta. Nos ayuda a definir esa propuesta de incidencia, ¿no es cierto? A cómo podemos extender ese proceso también en esa lógica siempre, que siempre es un reto, ¿no? Que siempre es bien difícil de cómo salimos del aula o de la escuela donde tenemos un ambiente más o menos con cierto nivel de control o donde podemos hacer algunas cosas, pero a veces nos enfrentamos a un entorno que también implica otros retos y, y entonces cómo damos tips también para mirar cómo extendemos ese proceso hacia otros actores, como por ejemplo la familia, ¿no? Esa relación escuela-familia, escuela-comunidad, que es siempre tan desafiante y más, digamos, en unas lógicas de cultura como la nuestra, en donde como lo decíamos inicialmente, pues la cultura de lo retributivo, del castigo físico, sigue estando muy, muy presente. Entonces, este es un módulo que nos ayuda un poco a esto, a identificar y a priorizar acciones de incidencia en la institución educativa, en sus entornos cercanos, a priorizar acciones dentro de las instituciones educativas y a construir y a socializar esos productos y esas propuestas de incidencia para la comunidad educativa en general. Un poco ese es, digamos, como el panorama general muy rápido de introducción y 7 módulos que tienen, pues, si ustedes los exploran con mucho más cuidado, pues un montón de sesiones, hay sesiones que tienen parte uno, parte 2, en total más o menos estamos hablando de unas 52 sesiones entre las distintas partes, pero que están pensadas en esta lógica de acercarnos y de tejer aprendizajes sobre la justicia transicional, sobre la justicia restaurativa, sobre navegar en esas dos dimensiones de las prácticas restaurativas, pero también de las lógicas de entender por qué la justicia transicional es importante en un país que está intentando superar el conflicto armado, ¿no? Entonces, un poco por ahí iría mi presentación general de lo que es justamente y creo que podemos ahí abrir un espacio si hay preguntas, dudas, inquietudes.
quejas, reclamos, para que podamos charlar. Voy a dejar de compartir la pantalla para abrir el espacio de las preguntas. Súper. Entonces, si quieren, pueden abrir su micrófono, pueden abrir su cámara o pueden escribirla aquí en el chat también si les queda más cómodo. Si tienen ahí alguna pregunta, inquietud, estamos aquí súper prestos antes de continuar. Llegó el temido momento de la virtualidad donde hay mucho silencio. O todo muy claro, Todo muy claro. Cierto, cierto que sí. o todo muy claro, no fue muy mal. Voy a prender mi cámara. O nos embolatamos y quedamos en nada, o general. Bueno, aquí ya dejaron un comentario. Dice, qué maravilla poder encontrarnos nuevamente con esta herramienta. La primera vista así general muy agradable frente a todo lo que nos brinda. Muchas gracias, Muchas profe. gracias. Por ahí mi compañera María Camila también les va a estar compartiendo el link de la asistencia. Importante que lo tengan ahí presente, porque pues eso también nos va a ayudar un poco como a poder seguir acercándonos. Ese link de asistencia tiene preguntitas de profundización que nos ayudan a alimentar el material que venimos sistematizando y construyendo pues en esos informes que les presentamos en la sesión inicial. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, otra respuesta en el chat. Rebeca Isabel Arias nos comenta, he tenido la oportunidad de participar en algunos talleres de justamente y he trabajado con Educapaz, experiencia que llevo al aula desde la clase de ciencias sociales. Gracias, profe Súper, Rebeca. Súper por eso. súper, profe, muchas gracias. Ahí, digamos que también nos contaba José que este grupo es un grupo donde es muy diverso, entonces donde hay personas que de pronto esto que yo les acabo de contar ya lo conocen porque han venido trabajando, porque tienen, digamos, una experiencia desde el año pasado, pero también hay personas que llegaron un poco nuevas y que se han venido incorporando al proceso. Entonces, por eso queríamos como un poco hacer esa exposición del sentido general de la herramienta. Iván nos hace una pregunta aquí muy interesante, nos dice, ¿va dirigido a todos los grados o se enfoca en algunos? Buenísima esa pregunta. La herramienta está inicialmente enfocada para los grados noveno, décimo y once. Nosotros creemos que por el tipo de contenido, por el lenguaje que se utiliza, por los testimonios, por, digamos, que existen en la herramienta, como está escrita, está pensada para noveno, décimo y once. Sin embargo, la experiencia de utilización de la herramienta y de lo maravillosos que son los maestros en este país ha hecho que, con contarles, por ejemplo, que hay un parche de profes que ha cogido la herramienta y está generando eh, como una traducción de los contenidos a un lenguaje para las infancias. Y entonces ha cogido cositas de la herramienta y lo está moldeando, cambiando las dinámicas, los lenguajes, eh, los conceptos para trabajarlo con primera infancia, que a nosotros nos parece una cosa tremenda, súper potente, Potente. nunca nos lo imaginamos. O hay también instituciones que han tomado la herramienta, por ejemplo, universidades, y hemos hecho procesos con facultades de educación, con distintas universidades que están también recibiendo este material. Entonces, inicialmente estaba pensado como para noveno, décimo y once, para los chicos más grandes, pero pues los profes son maravillosos, se pueden hacer adaptaciones y creemos que la herramienta da también para ser adaptada y tiene la suficiente flexibilidad como para trabajarse con otros públicos. Claro. Ahora, digamos, en caso que Hola, quiera... Ay, profesora Alba, Hola, Alba. sí, disculpa, es que no encontré aquí para levantar la manito. no se preocupe. Bienvenida a tu Bueno, voz. sí, son unos temas bastante interesantes. He tenido la oportunidad de conocer algunos materiales, algunos kits. Y pues bueno, lo que usted decía, que está hecho para grados más de noveno en adelante. Sin Ujú. embargo, yo estoy en una sede de primaria
Y a pesar de que se dice que es una sola institución, allí en la sede primaria los compañeros siguen cuando llevo las propuestas, o sea, participamos de estas actividades, lo que él abraza la verdad, todo esto que nos mandan, intentamos hacer acercamientos, yo llevo una propuesta y allí la miran y surgen ideas. Entonces lo bonito es que mis compañeros se meten en el cuento y dedicamos, cuando hacemos eso, toda la jornada, no nos limitan el espacio, la coordinadora nos apoya mucho en eso y porque entiende que es una actividad que ayuda para hacer reflexiones. Y entonces yo les comentaba de que sí tratamos de aterrizarlo un poco a los niños más pequeños, lo hacemos y como le digo, mis compañeros basados en esa propuesta, pues yo lo que hago es tomar de allí del kit que mandan, pero ellos le dan un sentido y es algo maravilloso. Entonces se aprende, cada día queremos seguir aprendiendo y bueno, lástima que con los bachilleratos también se pudiera hacer, solo que no he podido como que encontrar una persona ya en el bachillerato que pueda como que seguirme esto. Les pasamos la Copiar la propuesta. idea. Sí, se le pasan las propuestas, ahí como que se hace la iniciativa, hacen algo, pero siento que debería ser algo más como de reflexión, que se pudieran meter más temas desde lo que es esto lo de con ciudadana, en sociales. He conversado con las profesoras, de pronto es porque no han tenido la oportunidad. Yo sí he tenido la oportunidad de estar participando mucho en estos cursos, de hecho participamos en escuelas de palabra y ha sido una experiencia pues maravillosa. Y sé que me falta mucho por aprender y como le digo, la sede donde estoy es una sede muy receptiva y maravillosa el equipo de trabajo que tenemos allí. Y bueno, simplemente Muchas comentar. gracias, profe, por tu comentario. Y claro que sí, digamos que finalmente estos pues son materiales, ¿no? Es una caja de herramientas que puede también ser adaptada y ser flexible. Yo, digamos que un poco uno hace recomendaciones frente a algunos temas, es decir, por supuesto, frente a algunos temas del lenguaje. Entonces decimos, bueno, el lenguaje a veces puede ser pesado conceptualmente, porque incluso puede ser pesado conceptualmente para adultos, para personas que no estén muy familiarizadas con este ámbito social, pues hablar de crimen de guerra, derecho internacional humanitario, justicia transicional restaurativa, implica, digamos, como unos conceptos y una cosa que puede ser compleja a nivel del lenguaje. Sin embargo, pues también es adaptable y también hay posibilidades de transformar algunas de las cosas que están allí, de las secuencias didácticas, hacia unos lenguajes más tranquilos para niños y niñas, pero que también permitan tener, digamos, potencia y reflexionar sobre sus propios conflictos a partir de otros elementos y de otras herramientas. Hay, por ejemplo, cuentos en la herramienta. Entonces, nosotros hemos hecho, por ejemplo, adaptaciones de los cuentos. Ahora, nosotros mismos, hablo de la Jurisdicción Especial para la Paz, hemos generado adaptaciones de lo que hay en la herramienta para otras cosas. Entonces, por ejemplo, muchas veces a la Jurisdicción Especial para la Paz nos visitan, quieren ir a la jurisdicción instituciones educativas. Entonces dicen, no, queremos una visita en la JEP, queremos ir, conocerla, que nos cuenten. Y adaptamos parte de las cosas que están en la herramienta para acompañar esas visitas. Por ejemplo, hemos hecho adaptaciones de los cuentos y volviéndolos cómics o ejercicios para que los niños y las niñas dibujen y se generen unos ejercicios compartiendo los dibujos que nos hablen sobre reflexiones sobre el conflicto armado, sobre un conflicto jugando fútbol, como aparece en uno de los módulos, en el módulo 1 que hay, digamos, también un cuento que utiliza el fútbol y un partido para introducir, digamos, estas nociones de lo restaurativo y de lo retributivo. Entonces, la herramienta tiene muchas posibilidades y en la medida en que haya profes creativos comprometidos, creemos que allí pueden encontrar muchas cosas. Iván nos estaba preguntando por dónde podía conocer el material. Ahí, profe, le puse el link del micrositio que tenemos, Educapaz y la JEP. Ahí en ese micrositio hay un link de herramientas que ahí ya está. Usted simplemente le da clic y le aparecen los módulos descargables.
Exacto. De igual forma, lo invitamos, profe, si usted está en el grupo, por ahí Camila estuvo dejando el link para que se pueda conectar, porque por ahí nuevamente mandamos la información a esos repositorios en Pasa tu Idea con todos esos datos. Como señala aquí la profe Jennifer nos contaba que ella está abordando el trabajo con Restaurando Ando, es uno de los materiales que se construyeron el año pasado para trabajar con estudiantes de sexto a octavo en aula focalizada un poco con este perfil también de prácticas y de la lógica restaurativa. También es un material muy interesante, se los podemos compartir. También tenemos un material de aulas en paz que está muy en la línea de todo este tema de competencias socioemocionales ciudadanas, que también sería muy interesante revisar en primaria, claramente pues articulando con los contenidos que encontramos en los demás elementos. Y creo que David es muy puntual en eso, ¿no? Como la herramienta, como al final recoge la experiencia de muchas entidades, pero hay un montón y la experiencia que ustedes tienen en campo también es supremamente valiosa. Y el ejercicio, digamos, el compromiso es cómo nosotros tomamos estas, digamos, recomendaciones de implementación para trabajar todos estos procesos en el aula y lo compensamos con nuestra experiencia, con las prácticas que venimos desarrollando en nuestra escuela, incluso con lo que se viene desarrollando en nuestro territorio, esta propuesta de enfoque territorial, que nos, al final es lo que le da más vida al proceso de implementación. Por acá tenemos otros mensajitos. Por ejemplo, el profesor Alexander Cano nos señala que está trabajando con la herramienta, que ya ha trabajado con la herramienta en bachillerato y que ahora viene abordándolo en primaria, realizando algunas adecuaciones. Entonces, ahí pues notamos efectivamente ese ejercicio Chévere. de trabajo. Y bueno, genial, profe Alexander, pues que podamos, digamos, en el espíritu de esta comunidad de aprendizaje y práctica, poder sistematizar ese ejercicio, poder que nos cuente, ¿no? Cómo ha hecho ese proceso de adaptación metodológica, porque eso será muy significativo para otras escuelas que en algún momento también se hagan esta pregunta, venga, ¿yo cómo llevo estos contenidos a primaria? Y que ya lo haya, digamos, iniciado usted en su comunidad educativa puede ser un referente que ayude, digamos, a otra comunidad educativa a implementar ese proceso nuevamente, incluso pues pensando, quién sabe, más adelante que salga una nueva versión de la herramienta en donde se puedan, digamos, integrar esas recomendaciones de uso para primaria, por ejemplo. Entonces, pues, en ese marco, pues, los invitamos, ¿no? A que ahorita nosotros por el chat le vamos a compartir el link donde se encuentran alojada toda la información que hicimos en el mapeo, donde se encuentra estos datos en relación la experiencia que vienen trabajando en sus comunidades educativas con los procesos de implementación, si ya lo han iniciado, y si no, pues que tal sea la oportunidad de arrancar con el ejercicio para nosotros pues ir alimentando como digamos, ese ejercicio y que al final no solo hayamos tenido un buen ejercicio de implementación en nuestras escuelas, sino que también hayamos tenido la posibilidad de poder registrarlo y poder compartirlo a otras comunidades educativas a través de, digamos, la metodología que al final decidamos en esta comunidad de aprendizaje como producto final. Sea un libro, sea esta propuesta audiovisual, algo que invite a otras escuelas a ver el material y a embarcarse en este proceso de educación para la paz. Entonces, súper interesante lo que nos han comentado por el chat. Para nosotros es súper valioso tener la posibilidad de escucharlos y esperamos que este primer acercamiento para algunos o este ejercicio de profundización para otros les haya brindado la posibilidad de tener más claridades sobre los contenidos y pues que nos ayude precisamente a continuar en esta labor que claramente enfrentamos muchos desafíos. Hablar de educación para la paz en Colombia es muy complejo, pero pues somos, digamos, es la escuela, digamos, uno de los escenarios más significativos en donde se pueden generar transformaciones profundas en torno a estos contenidos. Entonces, ya para cerrar este espacio, nosotros, digamos, un poco también la línea de implementación de la herramienta, nos gustaría que también entendiendo un poco su propia práctica, lo que vienen trabajando, los énfasis que hayan focalizado en sus comunidades educativas, tomen una sesión, digamos, de la herramienta que consideren que se alinea con los objetivos que vienen movilizando en su comunidad educativa y puedan implementarla y que ese ejercicio
pues también nos permita acercarnos al material y que sea también razón para generar reflexiones en el próximo taller, en el taller 3 que está más en clave y perfilando esa propuesta de incidencia curricular. Entonces, cuando yo les estuve presentando al inicio el mapeo, ese documento de informe, ahí hay en un tercer punto, hay un apartado que tiene unas preguntas de seguimiento que son muy simples. Estas preguntas pues permiten explorar un poco cómo les fue en ese ejercicio de implementación, qué les fue, qué dificultades encontraron, qué retos o qué podrían cambiarle digamos, a la sesión que hayan seleccionado. Eso pues nos ayudará precisamente a explorar un poco más cómo funciona esto en campo, ¿no? Claramente digamos, el espíritu de la herramienta sigue efectivamente una secuencia y la invitación un poco es, pues sin perder esa secuencia, qué elementos a partir del trabajo que yo vengo haciendo en mi comunidad educativa yo puedo como rescatar de la herramienta que me puede ayudar a fortalecer lo que ya vengo haciendo. Si yo tengo una línea, por ejemplo, fuerte en Cátedra por la Paz, con todo el tema de lo restaurativo, venga, entonces yo voy a revisar quizás en el módulo 6 que a mí me puede dar algunas herramientas para fortalecer eso, o si, por ejemplo, mi trabajo está en clave de memoria histórica, en clave de comprender qué ocurrió en esto del conflicto armado, o si yo estoy un poco todavía en ese rol de cómo yo empiezo como a sensibilizar a mi comunidad educativa para que se acerque a estos contenidos, pues yo cómo podría revisar entonces esos primeros módulos que me invitan a reflexionar como ser humano, como individuo, yo cómo estoy entendiendo la justicia, ¿no? Y en esa medida de acercarme, digamos, a esos aprendizajes y esa forma de comprender mis prácticas personales, pues luego revisar si efectivamente quiero seguir profundizando, si quiero seguir abordando los contenidos, o si por el contrario, pues siento que debido a mis circunstancias tengo que seguir fortaleciendo otros elementos, pues también está abierta como esa posibilidad. David, adelante. Sí, quería como enfatizar en un par de cositas Vale. y darle ahí acento a algo que tú estás diciendo muy importante y es eh, como interesante entonces que puedan, a partir de esta visión un poco más completa de la herramienta, que igual ustedes, digamos, este saber que hay en cada módulo, ustedes lo pueden encontrar también en la introducción. Si en algún punto, no sé, no tenemos acceso a esta grabación o que a veces volver a la grabación puede requerir mucho tiempo y no tenemos tanto, podemos ir al link de la herramienta. En introducción ustedes encontrarán un poco esta información de qué hay en cada uno de los módulos. Eh, Importante lo que dice José, me parece clave, que es como a partir de la evaluación que cada uno hace de su institución educativa, de estos instrumentos de mapeo que el equipo, José, María han venido realizando, pero también si tenemos instituciones que no alcanzaron a estar en esa primera sesión, pero hacer, digamos, un poco como la evaluación de dónde estamos y un poco cuáles son los énfasis, poder mirar qué sesiones nos sirven más que otras. Yo creería que como consejo échenle una mirada a los primeros módulos, sobre todo porque quizás en los módulos más adelante implican ya unos temas más complejos que requieren, digamos, un poquito de proceso, pero en el módulo uno 2 incluso 3 pueden encontrar de pronto sesiones que uno podría adaptar y realizar. Y quería decir algo y es que yo revisando un poco las propuestas, había visto que en la institución educativa Santa Rita en Boyacá, no habían, digamos, como que no habían realizado un proceso, pero estaban como a la espera de articular esto a un tema más de un eje temático de cuidado de la vida y de la naturaleza. Y me quedé pensando en que esa es quizás una falencia que tenemos en la herramienta, no hay tanto pensado en ese ámbito. Sin embargo, este año ese ha sido un tema que ha tenido particular relevancia en la Jurisdicción Especial para la Paz y que ha tenido particular relevancia en uno de los procesos que estamos llevando a cabo, Educapaz y la JEP, que es el proyecto Siembras de Vida,
en donde a partir de un proyecto exploratorio restaurativo que está muy ligado a la restauración ambiental, nos estamos pensando con equipos dinamizadores, con estudiantes, un poco como esas relaciones entre la restauración ambiental y la restauración de un territorio y la restauración del tejido social afectado por el conflicto armado. Entonces, eh, también, digamos, este año en la Feria del Libro de Bogotá, uno de los temas fuertes del stand de la JEP fue el tema del territorio como víctima, ¿no? Territorio como víctima. Y allí, y por eso estaba pensando en eso, profe Iván, justo que lo pone aquí como el medio ambiente debe ser restaurado, un producto que le puedo enviar, que es como una presentación a modo de cuento, en donde se generaron unos personajes muy bonitos, un personaje que se llama Ryoka, que representa el río Cauca, un personaje que se llama Katsasu, que representa un poco al espíritu de la naturaleza del pueblo Awa en Nariño, y otro personaje que se llama Cocolatú, que representa a los consejos comunitarios de La Garada, y otro más que siempre se me olvida el nombre, un par de consejos comunitarios existentes. Pero nos narran un poco a partir de un lenguaje, a veces puede ser todavía muy jurídico, pero uno puede aterrizarlo un poquito más, un poco estas nociones de cómo la naturaleza también ha sido víctima y de cómo desde la jurisprudencia existente a nivel internacional, en Colombia también, se ha avanzado en unas visiones muy interesantes, como ecocéntricas, ¿no? En donde se reconoce, por ejemplo, a los seres sintientes y a la naturaleza como sujeta de derechos. Por ejemplo, lo que ha pasado con el río Cauca, con a partir de autos de la jurisdicción, lo que pasó con el reconocimiento del Catsazú, que como le digo, hace parte como de una visión ancestral del pueblo Awa, pero un auto de la Jurisdicción Especial para la Paz reitera que se ha dañado y se ha roto la naturaleza y que debe ser también restaurada, y parte de lo que está haciendo el proyecto Armonizándonos es recuperar esa visión ancestral del pueblo Awa para generar un proyecto de restauración en torno a esos temas. Entonces, ahí hay algún material que le podemos compartir, podemos hacer el link ahí, profe, para intentar explorar. Como le digo, es incipiente, es una cosa que también estamos intentando empezar a explorar, que seguramente de pronto esperamos generar después materiales más profundos, más completos, con secuencias didácticas completas como las que tenemos aquí. Pero creo que ahí hay todo un tema bien interesante y bien chévere de la relación entre la naturaleza y de las afectaciones de la naturaleza en el marco del conflicto armado, y de cómo la guerra también nos ha puesto en una situación de comprender la naturaleza de una manera bien distinta, bien difícil, y cómo se ha avanzado en otras visiones más ecocéntricas que nos ponen en un poco más de armonía, ¿no? Y de igualdad con otros seres sintientes y con el respeto a, al río, a la madre tierra, y no como con una visión de explotación y de sobreexplotación que también está muy ligada también a la guerra, ¿no? Y a cómo se entiende la naturaleza es como recurso. Entonces, bueno, bueno, no de eso puede hablar un montón, es un tema muy chévere, muy interesante, pero entonces quería decirle que le Ahí, podemos enviar algún poquito de material incipiente aún, pero que puede pronto ayudarle. Y antes, si usted lo adapta y lo pone más chévere, nos lo envía de vuelta y le mejor. agradeceremos mucho. Sí, definitivamente mucho mejor. Bueno, importante, pues por el grupo vamos a estar rotando toda esta información. Le vamos a mandar nuevamente el link a la herramienta, al repositorio que tenemos en Aulas en Paz, con el equipo de la jurisdicción donde está todo este material. De igual forma, cuando David se organice, nos manda esta información también por ahí en torno a esta relación con la naturaleza y que tiene que ver con este tipo de actividades. Y ya yo creo que para cerrar, poco también cumpliendo con nuestro cronograma, por el chat le hemos dejado dos pequeños links que los van a redireccionar a Jamboard. Por un lado, digamos, un link que nos invita, digamos, a luego de que usted llegue, piense un poco como la sesión que quiera como identificar, pues nos lo pueda compartir. También eso nos va a ayudar en la próxima sesión, tener más o menos un panorama del proceso de implementación que vienen desarrollando luego de este taller.
Y por último, una segunda pregunta en clave de cuáles son los aprendizajes significativos que le quedan, digamos, de esta sesión. O con el ánimo de continuar, digamos, fortaleciendo el proceso de acompañamiento. Y por ahí mi compañera Camila les va a compartir también nuevamente el link de asistencia. Fundamental también es el link de asistencia para las personas, por ejemplo, que no hayan asistido a la primera sesión, porque ese link de asistencia tiene unas preguntas exploratorias sobre el trabajo que se viene haciendo en su escuela. Entonces, claro, para la gente que está nueva es la posibilidad de nosotros tener ese primer acercamiento y ayudarle a construir ese primer informe que luego se convierta en esa propuesta de incidencia al cierre. Pero para las personas que ya asistieron al taller uno tienen la posibilidad de profundizar en lo que nos mandaron. Entonces, en la medida que nosotros profundicemos en el contenido, pues vamos a tener un producto de cierre mucho más nutrido, con más carnecita, dirían por acá, en estas tierras, que nos ayuden precisamente a tener un mejor producto y pues pensarnos en una propuesta chévere al final de cierre como equipo, como comunidad, de aprendizaje y práctica con lo que tengamos. Bueno, no siendo más, podemos cerrar la sesión, despedirnos cariñosamente y Muchas gracias. esperar a nuestro próximo taller que está programado para el próximo mes, si mal no estoy. Por ahí estaremos compartiendo toda la información por los canales de difusión, a través de sus correos, a través del grupo de WhatsApp. También le vamos a estar compartiendo esta grabación de la sesión para que, caso que la quiera volver a regresar otra vez acá, pues muy bienvenido. Y más adelante, pues compartiremos las relatorías y todo el material que tenemos ahí, digamos, de sistematización que venimos haciendo desde el equipo técnico. Muchísimas gracias, Gracias, José. Jorge. Entonces, hay como reiterar los compromisos, ¿no? Como, porfa, llenemos la lista de asistencia. Es súper Fundamental. importante, fundamental para nosotros, por todas las razones que ya les dio José y además porque un poco para nosotros como jurisdicción es como la evidencia de que este evento se realizó y bueno, ahí se tiene ahí cosas administrativas canzonas, pero es muy importante que entonces, por favor, nos llenen esa listica de asistencia, que puedan ver el par de links que ha compartido José. Por supuesto que es el primero de la sesión que quieren desarrollar, seguramente lo llenarán en estos días después de que exploren un poquito la herramienta, pero también muy chévere que nos compartan un poco sus aprendizajes y si tienen recomendaciones en ese segundo link. Para nosotros eso es siempre muy, muy importante y compromiso de mi parte es compilar un poquito esa información que tenemos sobre el tema de la naturaleza, un poco para compartir con el profe Iván y con quienes estén interesados. Yo me comprometo a hacer ese ejercicio esta semana y a más tardar jueves o viernes estaré enviándole a José o directamente cuadramos José si lo mandamos al WhatsApp del grupo donde estamos todos Perfecto. para, para hacer ese envío, pero esta semana no pasa. Entonces, esos serían como los compromisos. Y muchas gracias. Bueno, que tengan un muy buen resto del día y nos estamos viendo y nos estamos leyendo de manera sincrónica. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe Rebeca. Listo, Jorge, claro que sí. Ahí toca que llenes la asistencia y entonces estés pendiente ahí con José para que te ayude a hacer esa caracterización de la institución educativa. Y también lo que te decía, conéctate a la CAP de formación. Vamos a tener una próxima sesión el 30 de este mes, ¿no es cierto, Efectivamente, José? el 30 de julio. Entonces, yo creería que es muy importante que tú estés también en la CAP de formación para que puedas ir explorando la herramienta un poquito más. Y por el grupo yo les voy a compartir el link para que se conecten. Súper. Les voy a pasar la Perfecto, información por allá y ahí perfecto. trabajamos de manera articulada. Bueno, chao, chao. Jennifer dice que a mí también, claro que sí, de una. Listo. Chao, profe Jennifer.